Bienvenidos de nuevo a mi canal. Es un placer tenerlos por aquí, listos para un nuevo análisis. Y hoy, amigos, el tema que nos ocupa es jugoso, explosivo y lleno de misterio. Un tema que ha estado encendiendo las redes sociales, alimentando la curiosidad de todos los fans, y que, créanme, tiene más miga de la que parece. Hoy vamos a sumergirnos en el enigmático mundo de Kerem Bürsin, el talentoso y apuesto actor turco que nos robó el corazón en Love is in the Air y en la intrigante historia que lo rodea, Flores de Kerem Bürsin, romance secreto. El misterio tras el ramo revelado. Intrigante, ¿verdad? Prepárense para un viaje fascinante al corazón de la vida sentimental de este ícono turco. Sé que muchos de ustedes, como yo, son verdaderos fanáticos de Kerem. Y cuando se trata de su vida personal, somos como detectives. Rumores, fotos, declaraciones, entrevistas. Todo nos interesa. Y este tema de los ramos de flores es algo que ha despertado muchísimas especulaciones y nos ha hecho soñar y suspirar en más de una ocasión. Así que acomódense porque vamos a desentrañar este misterio floral, a analizar las pistas y a descubrir qué secretos se esconden detrás de cada pétalo. Pero antes de sumergirnos de lleno en este mar de rosas y claveles, quiero hacerles una petición. Si son nuevos en el canal, suscríbanse. No se pierdan ningún vídeo sobre sus series turcas favoritas, sobre la vida de sus actores y actrices, y sobre todos los chismes y secretos que podamos encontrar. Activen la campanita de notificaciones para no perderse nada. Y ahora sí, prepárense para descubrir la verdad detrás de las flores. Comenzamos. Así que, ¿de qué va todo esto de las flores de Kerem Bürsin? Bueno, como todos sabemos, Kerem es un hombre que valora mucho su privacidad. Si bien no ha rehuido el ojo público en ciertas relaciones, como la que tuvo con la encantadora Hande Erçel, después de Love is in the Air, siempre ha mantenido un velo de misterio en torno a sus asuntos del corazón. Y aquí es donde las flores entran en escena, como elegantes mensajeras de emociones y secretos. A lo largo de los años, hemos sido testigos de numerosas fotos y vídeos de Kerem recibiendo o enviando ramos de flores. A veces las flores parecían ser un regalo de admiradoras, gestos de cariño por su trabajo y su atractivo. Pero otras veces la situación era mucho más sugestiva. ¿Quién las enviaba? ¿Para quién eran esos arreglos florales tan cuidados? ¿Qué mensaje ocultaban? Preguntas que todos nos hacíamos. Y por supuesto en las redes sociales, la imaginación volaba, construyendo teorías y especulaciones dignas de un thriller. La primera vez que este tema cobró fuerza fue, precisamente, durante la época dorada de la relación entre Kerem y Hande. La prensa turca, siempre atenta a los detalles más mínimos, y los fans más apasionados, comenzaron a analizar cada gesto, cada mirada, cada interacción entre los protagonistas de Love is in the Air con una lupa. Las flores que Kerem recibía en el set de grabación, o las que se le veían entregar, eran el tema de debate en todos los foros y páginas dedicadas a la serie. ¿Eran para Hande? ¿Un simple gesto de cariño entre compañeros? ¿O existía alguien más, un amor secreto, oculto en la sombra? Las preguntas se multiplicaban. Y no se trata solo de chismorrear por chismorrear. En la cultura turca, el acto de regalar flores tiene un significado profundo y simbólico. Es una forma de expresar afecto, admiración, gratitud y, en muchos casos, el romance más puro. El tipo de flor, el color de sus pétalos, la forma en que se compone el ramo, incluso el lugar de entrega, pueden revelar mucho sobre los sentimientos de quien las envía. Analizar las flores de Kerem era como descifrar un código secreto de su vida amorosa. Era sumergirse en un mundo de significados ocultos, donde cada rosa, cada tulipán y cada lirio narraban una historia. El romanticismo turco, conocido por su intensidad y delicadeza, añade un matiz especial a esta historia. La costumbre de regalar flores es un ritual arraigado, una tradición que se transmite de generación en generación. Las flores se convierten en el lenguaje del corazón, en una forma de comunicación que trasciende las palabras. En este contexto, las flores de Kerem Bürsin adquieren una dimensión aún mayor, transformándose en un enigma apasionante. Después llegó la esperada, pero no menos dolorosa, ruptura con Hande Erçel. Y como era de esperar, las flores volvieron a ser protagonistas. Los fans más observadores notaron que, de repente, Kerem parecía recibir flores con mayor frecuencia, y las redes sociales explotaron de nuevo. ¿Estaba buscando consuelo en los brazos de alguien? ¿Había una nueva mujer en su vida que lo apoyaba y lo mimaba?
¿O simplemente el romanticismo turco inherente a su personalidad se manifestaba en cada gesto? La incertidumbre reinaba. La prensa turca, como buitre sobre la carroña, se lanzó a la caza de pistas y especulaciones sobre la identidad de la misteriosa remitente. Se mencionaron nombres de actrices, modelos y empresarias de renombre, mujeres exitosas y hermosas que podrían haber capturado el corazón del actor. Y por supuesto, cada vez que Kerem era visto con una nueva mujer, las flores volvían a ser el tema de conversación. Se avecinaba un nuevo romance. ¿Eran las flores una señal inequívoca? Un anuncio de un nuevo amor. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante. Aunque no tenemos una respuesta definitiva, una confirmación oficial de quién enviaba esas flores, ni para quién, sí podemos sacar algunas conclusiones, basándonos en la información que tenemos y en la lógica. Primero, es innegable que Kerem Bürsin es un hombre que aprecia los gestos románticos y la belleza en todas sus formas. Las flores son una constante en su vida, y eso nos dice que es una persona sensible, que valora el afecto, la atención y los detalles que hacen especial la vida. No es de extrañar que un hombre con esa sensibilidad se sienta atraído por la elegancia y el simbolismo de las flores. Segundo, la ya mencionada discreción de Kerem respecto a su vida privada hace que las flores sean aún más significativas. Si alguien se toma la molestia de enviarle flores, es porque quiere dejar una huella, un impacto. Quiere que Kerem sepa que está presente, que piensa en él. En un mundo donde la privacidad es un tesoro, el acto de enviar flores se convierte en un gesto casi subversivo, una declaración audaz que rompe las barreras. Tercero y no menos importante, las flores, al final, son solo eso, flores. Pueden ser un regalo de un amigo, un gesto de admiración de un fan, o simplemente una forma de alegrar el día. No siempre tienen que ser sinónimo de un romance secreto. A veces un simple ramo puede ser un acto de bondad, un detalle que refleja el afecto y la gratitud hacia alguien que se aprecia. No todo en la vida tiene que ser un drama romántico. Pero, ¿qué ocurrió con el misterio de los ramos de flores? ¿Logramos descifrar algún secreto? ¿Encontramos la identidad de la misteriosa remitente? Bueno, la verdad, amigos, es que la respuesta definitiva sigue elusiva. No tenemos la confirmación oficial de quién envía esas flores, ni para quién son. Lo que sí podemos hacer es elaborar algunas conjeturas basadas en la información disponible y en el contexto. Podemos especular con cierta base que algunas flores son enviadas por sus incontables fans, como una muestra de cariño y admiración. Kerem, al ser una figura pública de renombre internacional, tiene una legión de seguidores que lo adoran y que desean expresarle su apoyo y cariño. No es inusual que los fans más apasionados envíen regalos, flores, cartas y mensajes para demostrar su afecto. En este caso, las flores serían una forma de conectar con su ídolo, de demostrarle que están ahí, que lo admiran y que lo siguen. También es posible que algunas flores sean enviadas por amigos y compañeros de trabajo. Kerem es conocido por ser una persona sociable y cercana, que cultiva amistades en la industria del entretenimiento y fuera de ella. Es probable que tenga muchos amigos que lo aprecian y que le envían flores como un gesto de cariño y apoyo. Estas flores podrían ser un reconocimiento a su talento, un simple gracias por su amistad o una forma de celebrar sus logros. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que algunas flores sean enviadas por alguien especial, por una mujer que ocupa un lugar importante en su corazón. Kerem es un hombre atractivo, talentoso y exitoso, lo que lo convierte en un soltero codiciado. No es de extrañar que tenga admiradoras y posibles pretendientes. En este caso, las flores serían un signo de interés, una declaración de intenciones, un intento de conquistar su corazón. En cualquier caso, lo que sí podemos afirmar con certeza es que las flores de Kerem Bürsin han sido, y seguirán siendo, un tema de conversación para sus fans. Y es que al final, el misterio y la especulación son parte de la magia y el encanto de las series turcas y de sus protagonistas. El misterio es un ingrediente fundamental en la receta del éxito de las series turcas. Las tramas intrincadas, los personajes complejos y los romances apasionados capturan la atención del público y lo mantienen enganchado. El misterio de las flores de Kerem Bürsin no es más que un pequeño ejemplo de esta fascinación por lo desconocido, por lo enigmático. El tema de los ramos de flores es solo una pequeña ventana al mundo de Kerem Bürsin, pero nos revela que hay mucho más allá de lo que vemos en la pantalla. Es un hombre con sensibilidad, que aprecia los detalles, que valora el afecto y que, sin duda, tiene una vida interesante y llena de matices.
Su personalidad, su encanto y su misterio son los que hacen que sus fans se sientan cautivados por él. En definitiva, el misterio de las flores de Kerem Bürsin es un reflejo de la complejidad de las relaciones humanas, de la belleza de los gestos románticos y de la fascinación que sentimos por la vida de las celebridades. Nos invita a soñar, a imaginar y a especular sobre los secretos que se esconden detrás de cada pétalo. Y bueno, hasta aquí llegamos con nuestro análisis del misterio de las flores de Kerem Bürsin. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Hemos explorado un poco este tema, analizado las pistas, las fotos, los rumores y sobre todo, nos hemos dejado llevar por la imaginación. Es parte de la diversión. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que hay un secreto detrás de las flores de Kerem? ¿Tienen alguna teoría que quieran compartir? ¿Con qué tipo de flores lo relacionan más? ¿Creen en el amor a primera vista? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones, discutir sobre estos temas y compartir nuestras ideas. Sus comentarios son la chispa que enciende la conversación. No olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos, comentar en el vídeo y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ningún contenido nuevo. Activen la campanita de notificaciones para estar al tanto de cada nuevo vídeo. Nunca se sabe cuándo podría surgir un nuevo misterio turco que necesite ser investigado. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima y que sigan disfrutando de sus series turcas favoritas. Besos, abrazos y hasta la próxima aventura. Y no olviden que el misterio siempre está a la vuelta de la esquina, esperando ser descubierto. Hasta la próxima.